Bueno, buenas tardes. Hoy, primeramente, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, pero muy rápidamente, para poder continuar con la teoría de probabilidad. Nosotros justamente habíamos visto que la probabilidad de un evento, de un suceso, ¿sí? Es justamente la medida de la chance de darse de ese evento, ¿sí? Esa medida la vamos a realizar a través de un número real entre 0 y 1. Ya habíamos dicho que cuanto más cerca de 1 está ese número real, más posibilidad tiene ese resultado de ese experimento o ese hecho de darse. Mientras que más cercano a 0 esté esa posibilidad, menos chance de darse tiene de que ocurra ese suceso o ese evento. Y que lo íbamos a anotar de esta forma. Probabilidad del evento A. ¿Por qué? Porque los eventos los íbamos a denotar con letras mayúsculas, ¿sí? Bien. Habíamos mencionado también que para el cálculo de las probabilidades de los eventos, había 3 teorías, que no necesariamente pueden utilizarse las 3 para poder calcular la probabilidad de que se dé algún evento en simultáneo, ¿sí? Es decir, hay momentos que solamente puedo usar una determinada teoría para el cálculo de la probabilidad. En otros experimentos se pueden usar 2 de las teorías, y la teoría subjetiva se emplea cuando en definitiva ninguna de estas 2 nociones puede ayudarnos a determinar la probabilidad de un evento. ¿En qué consistía la probabilidad empírica? ¿Sí? Es decir, el cálculo de probabilidad a través de experimentos, ¿sí? De la experiencia, ¿sí? También llamada noción frecuentista o también llamada a posteriori, ¿sí? Porque uno determina esa estimación de la probabilidad después de haber realizado o repetido el experimento varias veces. Por eso se llama a posteriori. Entonces, esta teoría persigue que la probabilidad de un evento, de un hecho, se estima a través de la frecuencia relativa de ese evento. Es decir, se repite muchas veces el experimento en las mismas condiciones y vamos a aproximar la verdadera probabilidad de que ocurra ese evento a través de su frecuencia relativa, es decir, a través del cociente del número de veces que ocurre ese suceso dividido el número de repeticiones que hicimos del experimento, ¿sí? Se prueba que si esa cantidad de repeticiones tiende a infinito, esa frecuencia relativa de ese suceso se estabiliza alrededor de un valor y ese valor es el verdadero valor de la probabilidad, ¿sí? Bien. ¿Qué persigue la teoría clásica? Bien, la noción clásica se puede utilizar para determinar la probabilidad de un evento siempre y cuando el experimento aleatorio, ¿sí?, cumpla estas 2 condiciones. Es decir, su espacio muestral, ¿sí?, está constituido por un número finito de resultados, ¿sí?, n elementos, n resultados tiene el experimento, y cada uno de esos resultados tiene la misma posibilidad, la misma chance de darse. Entonces, diremos que esos resultados son equiprobables. Entonces, si el experimento aleatorio tiene esas 2 condiciones, cumple con esas 2 condiciones, entonces la probabilidad de cualquier evento, ¿sí?, se puede determinar haciendo el cociente de el número de casos favorables a ese suceso dividido el número de casos posibles, ¿sí? Bien, habíamos visto ejemplos, después vimos que justamente el análisis combinatorio
nos ayudaba a contar los casos favorables y los casos posibles, es decir, para poder calcular las probabilidades de eventos a través de la teoría clásica. Y justamente yo les mencioné en qué consistía la noción subjetiva de la probabilidad. En definitiva, esta noción, ¿sí?, es un enfoque que define la probabilidad de un evento basado en la confianza que una persona tiene respecto del evento al cual uno le quiere calcular la probabilidad, ¿sí? Es decir, esa persona, con toda la evidencia que tiene disponible y fundamentando justamente esa medida a través de información relevante que posee, o creencias personales, ¿sí? En definitiva, da a conocer el valor, ¿sí?, que él cree que es la chance de que ese evento ocurra, ¿sí? Justamente este enfoque se utiliza cuando ninguna de las otras dos nociones pueden utilizarse, ¿sí? O sea, esto es, se consulta a un experto para que ese experto, de acuerdo a su conocimiento, dé a conocer esa probabilidad de que ocurra el hecho determinado, ¿sí? Bueno, nosotros no vamos a ahondar sobre esta noción, nosotros nos vamos a focalizar en las otras dos formas de cálculo de probabilidad. En el siglo XX, ¿sí?, un matemático llamado Kolmogorov dio a conocer una definición de probabilidad que, si bien no nos permite el cálculo de la probabilidad de un evento, pero sí nos da a conocer propiedades que son muy útiles para poder manejar el cálculo de probabilidad. En este caso, dado un experimento aleatorio, llamémoslo E, ¿sí?, su espacio muestral, omega, ¿sí?, podemos asociar a cada evento, ¿sí?, un número real, ¿sí? Lo vamos a denotar como P de A, y lo vamos a llamar probabilidad del evento A. Esa función que a cada evento le asocia un número real, ¿sí?, tiene que satisfacer los siguientes axiomas. Justamente la probabilidad de cualquier evento del espacio muestral tiene que ser mayor o igual que 0. La probabilidad, ¿sí?, de que ocurra el omega es 1. ¿Por qué? Porque es el evento seguro y es el que siempre ocurre. Y si nosotros tenemos una sucesión de eventos que son disjuntos 2 a 2, ¿sí?, entonces la probabilidad de que ocurra al menos 1, es decir, la probabilidad de que ocurra a 1, o a 2, o a 3, ¿sí?, y así sucesivamente, es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, ¿sí? Bien, de estos tres axiomas se desprenden unas propiedades que son, en definitiva, las que vamos a utilizar y nos van a ser de gran ayuda, ¿sí? Bien. Una de las propiedades que se desprenden de estos axiomas, ¿sí?, es que nos da a conocer cuál es la probabilidad de un evento imposible, es decir, cuál es la probabilidad del vacío. Bueno, la probabilidad del evento imposible, justamente como el evento es imposible que se dé, tiene chance 0, ¿sí? La probabilidad de la unión de dos eventos, entonces la probabilidad de
de que se dé A o de que ocurra B, ¿sí? Si ambos eventos son disjuntos, es decir, no hay posibilidad de que ocurran los dos simultáneamente, eso va a ser igual a la probabilidad de uno más la probabilidad del otro, ¿sí? Si yo justamente tengo dos eventos cualesquiera, A y B, ¿cuál va a ser la probabilidad de A unión B? Va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos. ¿Por qué? Porque esa intersección o los elementos en común los estoy contando dos veces. ¿Sí? Fíjense, veámoslo en esta diapositiva. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que ocurra A o B, y ese O no es excluyente de que se den los dos simultáneamente, ¿sí? Entonces, consideramos la probabilidad de A, ¿sí? Consideramos la probabilidad de A, la probabilidad de B, y le restamos la intersección. ¿Por qué? Porque estos elementos los estamos contando dos veces. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿a qué? Si el evento A está incluido en el evento B, se prueba que la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. ¿Sí? Van a ser iguales cuando estos dos conjuntos sean iguales. Estos dos eventos sean iguales. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual la probabilidad del complemento de A? Bueno, es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Justamente, porque fíjense, si yo a A, ¿sí?, le uno A complemento, esto me da todo el omega. Sabemos que la probabilidad del evento seguro, ¿sí?, vale 1 por el axioma. Con lo cual, la probabilidad de la unión de estos dos eventos es 1, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el complemento de A y A no tienen elementos en común, ¿sí? Son disjuntos, ¿sí? Sabemos que A intersección A complemento es igual a vacío, ¿sí? Con lo cual, ya vimos que cuando los eventos son disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Con lo cual, ¿sí?, si nosotros conocemos la probabilidad de A y nuestra incógnita es la probabilidad del complemento, entonces probamos que si a 1 le restamos la probabilidad de A, obtenemos la probabilidad de no A, es decir, del complemento de A. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra propiedad se desprende de esos axiomas? La probabilidad de la diferencia de dos eventos, o lo que es lo mismo, A, si hacemos la diferencia entre A menos B, justamente eso es lo mismo que expresarlo como A intersección B complemento, ¿sí? Entonces fíjense que cuando nosotros estamos hablando de los eventos A menos B, son todos los elementos que están en A y que no están en B, ¿sí? Es decir, estos elementos están en A y están en B, esos no los quiero, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que ocurra A y no B es la probabilidad de A menos justamente los que comparte con B. De esa forma tengo la probabilidad de que solamente ocurra A, ¿sí? Bien. Veamos un ejemplo para poder aplicar todas estas propiedades, ¿sí?, que se desprendieron de los axiomas, y también aplicar, ¿sí?, las nociones, ya sea o la frecuentista o la clásica, dependiendo del tipo de experimento que tengamos. En este caso, dice, las compañías de tarjetas de crédito han hecho una campaña para atraer nuevas cuentas de estudiantes universitarios.
se muestrearon 210 estudiantes de una universidad local y se los clasificó según su sexo y si disponen o no de una tarjeta de crédito bancaria. La información obtenida se resume en la siguiente tabla. Bien, entonces fíjense que tenemos justamente una tabla de doble entrada, ¿sí? En donde, por un lado, clasificamos a 210 estudiantes según su sexo, y por otro lado, a esos 210 estudiantes los consultamos acerca si disponían o no de tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, justamente en las filas tenemos las categorías de la variable, si disponen o no de tarjeta de crédito, y en las columnas el sexo, ¿sí? Entonces, supónganse que ahora, de los 210, nosotros seleccionamos, ¿sí? Un alumno al azar, un estudiante al azar, ¿sí? Y lo que queremos averiguar es cuál es la probabilidad estimada, ¿sí?, de que el estudiante seleccionado tenga tarjeta de crédito, ¿sí? Es decir, en realidad, en este caso, nosotros hemos repetido el experimento 210 veces, ¿sí? En las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque consultamos a 210 estudiantes, ¿sí? Y lo que queremos averiguar es en cuántas oportunidades ocurrió este hecho, es decir, en cuántas oportunidades los estudiantes me respondieron que tenían tarjeta de crédito. De esa forma, vamos a estimar la verdadera probabilidad de que un estudiante tenga tarjeta de crédito, ¿sí? O sea que estamos tratando de determinar una estimación de la probabilidad verdadera a través de la noción frecuentista, ¿sí?, de probabilidad. Nos basamos en experiencias pasadas para poder estimar esa probabilidad. Bien, entonces, justamente, teniendo en cuenta que nosotros seleccionamos, ¿sí?, un estudiante al azar, cualquiera, queremos estimar entonces la probabilidad de que el estudiante seleccionado tenga tarjeta de crédito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro evento, ¿sí?, el evento al cual le queremos calcular la probabilidad, en este caso estimarla. Entonces lo identificamos con la letra S, y el evento es el estudiante tiene tarjeta de crédito. Bien, entonces lo planteamos, ¿sí?, probabilidad de S, la vamos a aproximar con la experiencia que hicimos anteriormente, ¿sí? Entonces, justamente, todos aquellos que tienen tarjeta de crédito, ¿sí?, son 60 mujeres, 75 hombres, ¿sí? En este caso, yo quiero todos los estudiantes que tienen tarjeta de crédito. Entonces, voy a considerar los 135, ¿sí? Es decir, que de las 210 personas que encuesté, es decir, de las 200 veces que yo repetí el experimento, en 135 oportunidades, ¿sí?, encuesté a personas que me contestaron que tenían tarjeta de crédito. O sea que la frecuencia relativa de ese hecho es 135 dividido 210. O sea que, bueno, eso representa 0,6429, ¿sí? Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que el 64,29% de los estudiantes poseen tarjeta de crédito. Si lo interpretamos en términos de probabilidad, vamos a decir que la probabilidad estimada de que un estudiante tenga tarjeta de crédito es 0,6429. Veamos ahora la siguiente pregunta. Si seleccionamos un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad estimada de que el estudiante seleccionado sea hombre y tenga tarjeta de crédito? Bueno, en esta oportunidad estamos considerando
la probabilidad de que se den dos hechos en simultáneo, ¿sí? Por un lado, que ese estudiante sea de sexo masculino, y por otro lado, que posea tarjeta de crédito, ¿sí? Bien, entonces, bueno, este suceso, ¿sí? Ya lo tenemos definido, ¿sí? Está acá. Y ahora definimos, lo vamos a identificar con la letra H, ¿sí? A el estudiante es hombre. Bien, yo quiero que esos dos hechos, ¿sí?, se den en simultáneo. O sea, ¿qué chance tengo de que la persona que yo elija sea hombre y tenga tarjeta? Bien, o sea que entonces lo que estoy pidiendo es la probabilidad estimada de H intersección S, ¿sí? Bien, y justamente, ¿cuál es la frecuencia relativa de ese hecho? Es decir, de las 210 veces que yo repetí el experimento, ¿sí?, lo que tengo que mirar es justamente cuántos son los estudiantes que verifican esas dos condiciones en simultáneo. Voy a mirar por un lado esta columna, ¿sí?, porque acá están los hombres, y por este lado la fila. Entonces, donde se cruzan, que sería acá, ¿sí?, hay 75 estudiantes que cumplen con esas dos condiciones en simultáneo. Es decir, son hombres y justamente tienen tarjeta de crédito. Con lo cual, mi probabilidad aproximada es 75 sobre 210, que en definitiva es 0,3571. Con lo cual, el 35,71% de los estudiantes son hombres que poseen tarjeta de crédito. Si yo lo interpreto en términos de probabilidad, diría que la probabilidad estimada de que un estudiante sea hombre y tenga tarjeta de crédito es 0,3571. ¿Sí? Fíjense que no se interpreta de igual forma si yo lo hago en términos de probabilidad o que si lo hago en términos de porcentaje, ¿sí? Mucho cuidado. Y recuerden que el porcentaje no es lo mismo que la probabilidad, ¿sí? La probabilidad es una proporción, el porcentaje son números de 0 a 100. Bien. Ahora que queremos responder a la siguiente pregunta. Si yo selecciono un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad estimada de que el estudiante sea mujer o tenga tarjeta de crédito? ¿Sí? Bien, acá otra vez queremos estimar una probabilidad de dos eventos, ¿sí?, que se pueden dar en simultáneo o puede darse uno solo y el otro no, ¿sí? Es decir, yo quiero que el estudiante sea mujer o tenga tarjeta de crédito, y ese o no es excluyente de que esas dos condiciones se den en simultáneo, ¿sí? Bien, entonces, ese o lo que me está diciendo, ¿sí?, es una unión entre esos dos sucesos. Entonces yo lo voy a denotar de esta forma. Sería la probabilidad de M, de esa forma yo identifiqué el suceso, ¿sí?, el estudiante es de sexo femenino o mujer, y ese lo habíamos identificado, el estudiante tiene tarjeta de crédito. Bueno, como justamente estos dos eventos, el ser mujer y tarjeta de crédito, no son disjuntos, ¿por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la tabla de doble entrada, ¿sí?, hay mujeres que tienen tarjeta de crédito, son 60. Entonces, justamente al no ser disjuntos, la probabilidad de la unión, según las propiedades que vimos, es la probabilidad de ser mujer, más la probabilidad de que tenga tarjeta de crédito, menos la probabilidad de que sea mujer y tenga tarjeta de crédito, porque si no lo estaríamos contando dos veces. Bien, ¿a qué es igual entonces cada uno de estos términos? Bueno, entonces esas probabilidades las aproximamos con las frecuencias relativas de esos hechos, es decir, la probabilidad de ser mujer, ¿sí?, ¿cómo la voy a aproximar? Y de las 210 veces, o de las 210 estudiantes que consultamos, en 85
oportunidades vimos que nos respondieron que eran de sexo femenino. Esta frecuencia ya la habíamos visto. ¿Y qué pasa con la intersección? Bien, de las 210 veces que repetimos el experimento, ¿sí?, en 60 oportunidades, ¿sí?, los estudiantes nos respondieron que eran mujeres y tenían o disponían de tarjetas de crédito. Con lo cual, haciendo las cuentas, obtenemos que esa probabilidad estimada es de 0,7619. Bien. ¿Qué pasa si ahora seleccionamos al azar un estudiante y preguntamos cuál es la probabilidad estimada de que el estudiante seleccionado no tenga tarjeta de crédito? Bueno, en realidad lo podemos hacer de diferentes formas o diferentes caminos, ¿sí? No siempre hay un único camino para poder plantear un determinado problema, ¿sí? Entonces, en este caso, me dice justamente que yo determine, que aproxime en realidad, la probabilidad de que ese estudiante no tenga tarjeta de crédito. Bien, los que no disponen de tarjeta de crédito son 75 estudiantes, ¿sí? Yo lo podría calcular, estimar directamente a través de esta frecuencia. O sea, de los 210, sé que 75 no disponen de tarjeta de crédito. Entonces, si nosotros denotamos con N el evento, el estudiante no tiene tarjeta de crédito, ¿sí?, entonces directamente podríamos decir que eso es aproximadamente 75 sobre 210. Pero también lo podemos ver como el complemento de los que sí tienen tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, si lo vemos como la probabilidad de no S, por la propiedad que vimos hace un ratito, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que el estudiante tenga tarjeta de crédito. Y eso lo aproximábamos, ¿sí?, esta probabilidad la aproximábamos por, de los 210, hay 135 que tienen tarjeta de crédito. O sea que haciendo 1 menos esa probabilidad estimada, obtenemos la probabilidad de que un estudiante no tenga tarjeta de crédito. La otra forma es como yo les había comentado, haciéndolo directamente, ¿sí?, a través de esta información en la tabla de doble entrada, como 75 sobre 210. Si hacen el cálculo, van a ver que llegan al mismo resultado. Bien. Veamos ahora otro ejemplo, en donde nosotros no tenemos toda la información volcada en una tabla de doble entrada. Supongamos ahora que tenemos este problema, ¿sí? Dice, un nuevo virus informático puede entrar en el sistema a través del correo electrónico, a través de internet, perdón. Un nuevo virus informático puede entrar en el sistema a través del correo electrónico o a través de internet. El 30% de las veces, este virus entra a través del correo electrónico. El 40% de las veces, su recepción es a través de internet. Además, el virus entra en el sistema a través del correo electrónico o de internet con una probabilidad de 0,55. Bien, entonces, vamos a resumir un poquito toda la información que tenemos. En este caso, tenemos un virus, ¿sí?, que en definitiva puede entrar por alguna de estas dos vías. O entra por el correo electrónico o entra a través de internet, ¿sí? Sabemos que el 30% de las veces lo hace a través del correo electrónico. Y también sabemos que el 40% de las veces ingresa por internet. Por otro lado, también nos da la información de que el virus, ¿sí?, entra en el sistema a través del correo o de internet con una probabilidad de 0,55. ¿Qué es lo que tenemos que hallar?
dice hallar la probabilidad de que el virus entre en el sistema por ambas vías. ¿Sí? Es decir, en este caso, que ingrese simultáneamente por correo electrónico y por internet. Bien, entonces vamos a ver cómo planteamos todo eso y también nuestros datos, cómo escribimos simbólicamente nuestros datos, ¿sí? Bien, entonces, ante todo vamos a definir nuestros eventos, ¿sí? Para identificar y no tener que andar escribiendo la definición de cada uno. Entonces, vamos a identificar con la letra C, el virus informático puede entrar en el sistema a través del correo electrónico, ¿sí? Y con la letra I, el virus informático puede ingresar o puede entrar en el sistema a través de Internet. Entonces, sabíamos que el 30% de las veces lo hace a través del correo electrónico. Bueno, eso en definitiva, en términos de probabilidad, se traduce como la probabilidad, ¿sí?, de que ingrese a través del correo es 0,30. Sabíamos que el 40% de las veces lo hace a través de Internet. Entonces, como con la letra I identificamos que ingresa por Internet, la probabilidad de que ingrese a través de Internet es 0,40. Y la otra información que teníamos, ¿sí?, es que el virus entra en el sistema a través del correo o de Internet con una probabilidad de 0,55. Ese O significa o que se da simultáneamente, ¿sí?, o que solamente lo hace por el correo o solamente por Internet, y justamente eso se da con una probabilidad de 0,55. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que ingrese por lo menos por alguna de esas dos vías es 0,55. Bien, entonces, simbólicamente sería la probabilidad de que ingrese por el correo o unión ingrese por Internet es 0,55. Bien, acá tenemos los diagramas de Venn para poder esquematizar nuestro problema. ¿Qué queremos averiguar? La probabilidad de que ingrese al sistema por ambas vías, en simultáneo, ¿sí? Bien, entonces eso, justamente el planteo de lo que queremos hallar, se escribe de la siguiente forma. La probabilidad de que ingrese por el correo y por Internet, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para determinar la probabilidad de ese suceso? Bueno, nosotros sabemos que la probabilidad de la unión de esos dos sucesos es 0,55. Y como estos dos sucesos se pueden dar en simultáneo, por eso justamente estamos calculando esa posibilidad, no son disjuntos, entonces desarrollando la probabilidad de la unión, según las propiedades que vimos, esto sería igual a la probabilidad de que ingrese por el correo, más la probabilidad de que ingrese por Internet, menos la probabilidad de que ingrese por ambas vías, ¿sí? Conocemos la probabilidad de la unión, conocemos la probabilidad de que ingrese por el correo y que ingrese por Internet, entonces despejando, ¿sí?, a partir de esta expresión, obtenemos la probabilidad de que el virus ingrese al sistema por Internet y por el correo. En este caso, el 15% de las veces el virus ingresa al sistema por ambas vías. Bien. Ahora veamos cuál es la probabilidad de que el virus ingrese al sistema únicamente a través de Internet, ¿sí? Es decir, yo solamente quiero calcular, ¿sí?, la probabilidad de que el virus ingrese por Internet, pero no por el correo, con lo cual lo que estoy haciendo es considerando esta parte, ¿sí?, no esta. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Lo escribo de esta forma.
la probabilidad de que ingrese por internet y no por el correo, que en definitiva sería lo mismo que hacer la diferencia entre estos dos eventos. Fíjense que yo lo puedo escribir de esa forma, o también esta probabilidad la puedo plantear como I menos C, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual esto? Bueno, si yo solamente quiero considerar las veces en que ingresa el virus por internet, pero no por el correo, entonces a la probabilidad, o sea, las veces que ingresa por internet, le saco, ¿sí?, las veces en que se da por ambas vías. Bien, entonces, de esa forma, nosotros conocemos cada una de esas posibilidades, esas probabilidades, con lo cual, haciendo la diferencia, obtengo que el 25% de las veces el virus entra únicamente por internet. Bueno, ahora determinemos cuál es la posibilidad, cuál es la probabilidad de que no entre el virus en absoluto al sistema. Es decir, no quiero que entre ni por internet ni por el correo, ¿sí? Es decir, justamente estaría considerando el complemento de la unión, ¿sí? Serían estos casos, ¿sí? Tendría que considerar estos elementos, ¿sí? Bien, entonces, justamente lo podemos plantear así, y ustedes saben, por las leyes de De Morgan, que esto es igual al complemento de la unión, ¿sí? Con lo cual, esto no es más que 1 menos la probabilidad de que el virus entre por al menos una vía es 0,55. Con lo cual, el 45% de las veces el virus no ingresa en absoluto al sistema. Bien, de esta forma vimos la aplicación, ¿sí?, de las propiedades que dio a conocer Kolmogorov, que se desprenden de los axiomas de Kolmogorov, y que nos ayudan, ¿sí?, a poder calcular probabilidades. En realidad nos da más recursos, ¿sí?, porque el cálculo de probabilidades en este caso lo hacemos a través de la clásica o de la noción frecuentista, ¿sí? Así que, bueno, a continuación van a ver que hay ejercicios que pueden desarrollar para poder madurar todas estas propiedades, más allá de los ejercicios de la práctica. Bien, hasta acá hemos llegado. Vamos a seguir la próxima con probabilidad condicional.